Los comienzos del siglo XX verá aparecer en España a una fronda de poetas de valor altísimo. Machado, Juan Ramón, Alexandre, Federico García Lorca, Guillén, Salinas, Altolaguirre, Cernuda, Alberti, Emilio Prados, todos de calidad excelsa. Miguel Hernández posee además unos caracteres propios que le distinguen de sus coetáneos poetas. Miguel se aboca a la vida sin guardas ni andén de retirada. Su vida está llamada al oficio de poeta, al amor romántico y carnal, al compromiso ético y político, al sacrificio humano final. La vida, el amor y la muerte, las tres heridas que llagarán al poeta del pueblo en lucha por la verdad. Es el poeta en el que más estrechamente unidas van su obra y su vida. Su poemario girará como noria nostálgica alrededor de sus angustias vivenciales, el amor, la mujer, el ansia de eternidad en la continuación de su existencia a través de un hijo, su oficio de poeta y su compromiso con el pueblo. Pues Miguel se sentía poeta y solo poeta. Si no, no hay más que leer la dedicatoria que va a escribir en su libro Viento del Pueblo, la dedicatoria a su amigo, también poeta Vicente Alexandre. Le dirá: Vicente, a nosotros que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a todos los hombres. Nosotros venimos brotando del manantial de las guitarras acogidas por el pueblo, y cada poeta que muere deja en manos de otro, como una herencia, un instrumento que viene rodando desde la eternidad de la nada a nuestro corazón esparcido. Ante la sombra de dos poetas nos levantamos otros dos, y ante la nuestra se levantarán otros dos mañana. Los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia la cumbre más hermosa. Hoy, este hoy de pasión, de vida, de muerte, nos empuja de un imponente modo a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo. El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo. Miguel Hernández es un poeta singular, único en el panorama de la literatura española. Nacido como poeta en medio de la naturaleza, él dirá, teniendo por mesa el lomo de una cabra, con una inteligencia natural inusitada para la creación poética, para el lenguaje, capaz de escribir como el poeta que acaba de leer, es capaz de escribir como San Juan de la Cruz, como Lope de Vega, como Góngora, como Garcilaso, como Petrarca, como Quevedo, como Neruda o Alexandre. El último que él lea, él es capaz de escribir como él. Es el poeta de la sinceridad autobiográfica. Su obra poética es su vida propia. Su vida se circunscribe a su obra lírica. Será sincero. No quiere ocultar nada de lo que le ocurre o siente, aunque un cierto pudor ante los temas tabúes entonces le lleva a utilizar un conceptismo intrincado para velar algunas intimidades. Dijo el poeta: con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Al menos no añadamos una herida más, la del olvido. Al cumplirse 75 años de su muerte, se leerá a Miguel Hernández. Estamos ahora hablando de Miguel Hernández, uno de los grandes de la poesía española. Un poeta que comenzó como un poeta pastoril, después neogongorino, el libro Perito en Luna, después religioso, amoroso, el libro El rayo que no cesa, social y político, Viento del pueblo, El hombre acecha, cancionero y romancero de ausencia. Miguel Hernández fue víctima propiciatoria de tres ideas vividas con convicción. La primera, el oficio de poeta. Miguel no pertenecía a la burguesía ilustrada de donde surgirán los intelectuales coetáneos. Para estos, escribir poesía es una necesidad expresiva, pero también es como un juego en el que no está exenta la vanidad por el éxito intelectual. No así en Miguel. Él concibe su trabajo poético como un oficio. De ahí que no entienda cómo no es remunerado por su obra. Pues si el oficio de carpintero
está recompensado cuando se entrega una mesa acabada, ¿por qué sus poemas no tienen la consideración del fruto de su trabajo, de su oficio de poeta? Algunos críticos no han entendido en esta clave sus continuos requerimientos a poetas y editores para que publiquen sus poemas y para recibir alguna contraprestación que le ayude a vivir. Más adelante, desde la cárcel, escribirá a su esposa, Josefina, le envía unos poemas y le dice: guárdalos, que serán el pan de nuestros hijos. Por otra parte, como segunda idea, el fuerte impulso erótico amoroso. La soledad de su adolescencia en los campos, sin otra compañía que la de las cabras, y la pusilánime cultura en las costumbres del pueblo donde vive, van incrementando su pasión erótica que él desahoga en los versos con una sinceridad en la intimidad desconocida hasta entonces en la literatura de nuestro país. Y por fin, la tercera idea, el fervoroso deseo de fundirse en sentimientos e ideas con el pueblo, que le lleva a un compromiso sin precedentes entre poetas y escritores. Es cierto que la inmensa mayoría de los artistas se puso del lado de la legalidad que el pueblo había entregado a la República, pero no lo vivieron con el compromiso moral y político con el que lo hizo Miguel, nada partidario de aprovechar su condición de poeta para eludir el frente o para refugiarse en actividades festivas en la retaguardia. El homenaje que rendimos hablando de él aquí hoy representa el despertar de la sociedad española que trata de mantener vivo el recuerdo del poeta, el recuerdo de nuestra poesía. Recuerdo, acuerdo, acorde, concordia, bien lo saben, tiene una común raíz latina que hace referencia al corazón y al sentimiento. Y es que muchos compatriotas nuestros celebrarán con su lectura el recuerdo de Miguel a los 75 años de su muerte, vibrarán al unísono con la voz del poeta, voz que se ha hecho canción, voz que se ha hecho silencio en la lectura personal íntima, voz que se ha hecho color y luz. Todas esas voces juntas, unidas, recordarán, estamos recordando ahora a quien fue silenciado por la muerte provocada, prematura. Homenajeamos a quien durante décadas fue imposible homenajear públicamente. A Miguel, España debía tributo de gratitud por su poesía y por su vida, y también desagravio público a su memoria por su inicua muerte. Por ello, uno mi voz en lo que valga a tantas voces que harán posible que Miguel Hernández sea referencia obligada en la vida cultural española para que con este recuerdo del presente sea mejor conocido nuestro pasado y para que quede desvelado el interrogante que otro poeta maltratado planteaba en boca de Juan de Mairena. Incierto es en verdad el porvenir, quién sabe lo que va a pasar, pero incierto es también lo pretérito, quién sabe lo que ha pasado. Para que las nuevas generaciones, para que nuestros hijos, nuestros nietos sepan y conozcan lo que aquí ha pasado, conviene que no sean páginas olvidadas la obra y la vida de los poetas, de los hombres y mujeres que con sus creaciones han enriquecido la continuidad de nuestra cultura y la profundización de nuestra identidad como pueblo, y entre ellos, con un fulgor que fascina y quema, Miguel Hernández, poeta del pueblo. Y es que no es fácil perdonar el crimen contra la humanidad que se cometió asesinando a Federico García Lorca, dejando morir sin asistencia a Miguel Hernández y empujando al exilio, la tristeza y la muerte a Antonio Machado. Tres inmensos poetas de nuestra literatura apuntillados por una racia de facinerosos y prebendados. Cuánta creación genial nos han robado. ¿Cómo imaginar la riqueza poética y teatral que habría logrado Federico? ¿Cómo alcanzar a pensar en la capacidad narrativa de Miguel, solo vislumbrada en una obra poco comenzada, la tragedia de Calisto? ¿Cómo adivinar el avance de la filosofía humanista a que habría llegado Antonio? Machado ya sexagenario, pero muerto incluso antes que su propia madre. Federico y Miguel tan jóvenes, acabados de cumplir sus 30 años. Cuánta poesía despilfarrada, cuántos sentimientos, cuánta irrupción de belleza interrumpida, cegada por la hoz de la barbarie.
De la condena que sobre Miguel Hernández cayó, le liberaron sus versos. Tal es la profunda potencia de su mensaje moral y enamorado, tal que las bardas con las que quisieron sujetar sus palabras han sido saltadas por lectores de toda condición, ávidos de interiorizar la hermosura de su verbo. Ya nos lo anticipó Miguel en sus versos, cuando nos dijo: no, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no, este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? El 30 de octubre de 1910 nace en Orihuela el niño Miguel, un genio para la poesía. Orihuela, una ciudad levítica con 32 iglesias, una catedral, un seminario y sede episcopal. De 21.000 habitantes solo sabían leer 5.526, un 26%, el resto, 74%, analfabetos, entre ellos los padres de Miguel. Miguel, pastor, hijo de tratante de cabras, teniendo la naturaleza como fuente de experiencias y reflejos en la poesía, con una concepción de fluidez de las cosas y de las relaciones entre las personas. Todo debe ser natural, lógico, sin retorcimiento ni fingimientos. Su inocencia, bastaría repasar, su relación amorosa primera, las exigencias que hace a Federico, que no le trataba bien, el hecho de que cuando termina la guerra se marcha, atraviesa andando hasta Portugal, y en Portugal vende el reloj de oro que llevaba, y el que se lo compra entiende que lo ha robado por la apariencia que llevaba, se lo denuncia a los guardiñas, le meten preso. El reloj era el único regalo que tuvo el día de su boda, se lo había enviado su amigo Vicente Alexandre, otro poeta. Las autoridades portuguesas, los guardiñas, lo pasan a la Guardia Civil Española, atravesando la frontera. Allí él hace que comprueben que el reloj es un regalo de Alexandre, efectivamente lo comprueban y dicen: bueno, mañana lo soltamos. Y qué pena, qué tragedia de Miguel, que en el cambio de guardia hay un guardia civil que es de su pueblo, y dice: no, pero si este tiene otras causas, y entonces es detenido. Él comenzó a escribir en 1925, tenía 15 años, y publicó por primera vez cuando tenía 20 años en el periódico oriolano El Pueblo. Los versos se titulaban Pastoril. No aportan gran cosa para reconocer al gran poeta posterior, pero sí permiten apreciar su sinceridad. Toda su poesía es una auténtica autobiografía. Él cada día al amanecer, antes de que amanezca, se retira al campo con sus cabras, pero también con un diccionario, una gramática y los textos clásicos de los autores clásicos españoles, a escribir una siempre presente autobiografía en verso. Escribe lo que ve y lo que siente. En 1929 comienza su relación amistad-influencia de José Marín, que firmaba Ramón Sigé, un chico muy joven de su pueblo. Él orientará las lecturas del poeta, especialmente los clásicos castellanos. Miguel soportó la influencia del nacionalcatolicismo de Sigé, pero pronto comprenderá que cuestionaba su esencia de escritor y su forma de entender la vida como hombre, y se separó de su amigo Marín. Su deseo de abandonar Orihuela, él quería nuevos horizontes, confiaba en el ejercicio de la mili, del ejército, pero fue declarado excedente de cupo y no pudo salir de su pueblo. En fin, en víspera de partir para Madrid, quiere ir a Madrid, escribirá a Juan Ramón Jiménez pidiéndole le reciba y lea lo que le lleva, lo que le va a llevar. Juan Ramón nunca contestó. Solo 5 años después, Juan Ramón queda impresionado por el rayo que no cesa. A Miguel Madrid le obsesiona. Escribirá un poema Sueños Dorados, donde dice: la ciudad le arrastraba como el viento a la arena, con sus ígneos destellos, con su voz de sirena, con sus mágicas luces, con su mucho placer, y él, el pecho poblado de un jardín de ilusiones, de su madre no oyendo las tan sabias razones, ofuscada la mente, la ciudad quiso ver. Y fue a Madrid. Al llegar, lleva sus cuadernos de poemas de adolescente y una carta a Concha de Albornoz, hija del ministro Álvaro de Albornoz, quien lo dirige a Ernesto Jiménez Caballero, que le entrevista en el Robinson Literario de España, un periódico de entonces.
También le entrevistan en Estampa, otra revista. En las dos publicaciones se resalta de manera especial el pintoresquismo, un poeta pastor. Escribe a Ramón Sigé, a su amigo, a José Marín Ramón Sigé: Madrid no es como yo lo soñaba. Su estancia en Madrid le sume en la más penosa pobreza, dormirá en la calle, cae enfermo, regresa a Orihuela el 15 de mayo de 1932, menos de 6 meses ha estado en Madrid, sin nada en el horizonte, pero sí con un bagaje cultural nuevo que le empuja a crear en el estilo de su tiempo, fruto del descubrimiento que hace en Madrid, donde impera la generación del 27, Dámaso Alonso ha recuperado a Góngora, todos los poetas deslumbrados por las formas poéticas del poeta cordobés. Todo eso le llevará a su primer libro, Perito en Lunas. Miguel concibe publicar Perito en Luna, financiado por el canónigo y cacique local Luis Almarcha. Se publica en 1932 300 ejemplares, que tuvo un coste de 425 pesetas que pagó el canónigo Almarcha. Son 42 poemas de estilo gongorino, casi adivinanzas. Él suprimió los títulos de los poemas, quizá para que no se entendiera bien lo que quería decir, porque algunos eran muy avanzados, y para que no los leyera Almarcha, el canónigo que había pagado la edición. La indiferencia con que se acogió el libro tuvo un impacto profundo en el poeta. El libro es de difícil lectura, les he dicho, a veces responde más al estilo de una adivinanza. Les citaré solo un poema, el que lleva el orden del 14. Blanco narciso por obligación, frente a su imagen siempre, espumas pinta, y en el mineral lado del salón una idea de mar fulge distinta. Si no esquileo en campo de jabón, hace rayas con gracia, mas sin tinta, y al fin con el pulgar en ejercicio, lo que le sobra anula del oficio. Es difícil. Cuando sabemos el título, es Barbero. Claro, el barbero de bata blanca, siempre frente al espejo, como nuevo narciso, cuando enjabona para afeitar, pinta con su brocha. En la pared, entre azulejos, el lavabo, un recuerdo del mar, el agua. Afeita, aunque no sea esquilar, y traza sin tinta la raya del peinado. Con el dedo pulgar retira el jabón sobrante. Está muy claro, pero es muy difícil su lectura. ¿Por qué el poeta de riscos, arroyos y pájaros cantores, por qué escribe un libro de sintaxis tan compleja, de tan absolutas metáforas? A mi parecer, Hernández ha comprendido que el universo poético le trata con algún desdén por su rusticidad, por sus formas primitivas de hacer versos, y quiere demostrar a todos, y a él mismo, que es capaz de escribir lo que entonces escriben todos, y seguirá a Góngora, hasta citando los propios versos del poeta cordobés en el 13 de Perito en Luna, que cierra con el verso gongorino a batallas de amor, campos de pluma, que tanto gustó a Verlaine, a Rubén Darío y a Paul Valéry. La decepción que le produjo el escaso eco de su primer libro le llevó a refugiarse en Federico, nuevo traspiés de su inocencia. El poeta granadino no aceptaba al poeta rústico. El único consagrado que él conocía, Federico, es a quien se dirige y le dice: perdone. Él había conocido en Murcia una vez. Perdone, se ha quedado todo. Prensa, poetas, amigos, tan silenciosos ante mi libro, tan alabado, o mentirosamente, como dijo, por usted la tarde aquella murciana, que he maldecido las putas horas y malas en que di a leer un verso a nadie. Usted sabe bien que en este libro mío hay cosas que se superan difícilmente, y que es un libro de formas resucitadas, renovadas, que es un primer libro y encierra en sus entrañas más personalidad, más valentía, a pesar de su aire falso de Góngora, que todos los de casi todos los poetas consagrados, a los que si se les quitara la firma se les confundiría la voz. La razón que puede explicar un hermético libro como este está en que para Miguel Hernández la escritura de poesía es un trance salvífico, redentor, frente a la chata actividad de cuidador de cabra. Él se llamará a sí mismo
Mártir, todos los días elevo hasta mi dignidad las boñigas de las cuadras del ganado, a las cuales paso la brocha de palma y caña de la limpieza. Todos los días se elevan hasta mi dignidad las ubres a que desciendo para producir espumas, pompas transeúntes de leche, el agua baja y baja del pozo, la situación crítica de la función de mi vida más fea, por malponiente y maloliente, los obstáculos de estiércol con que tropiezo y que erizan el camino que van de mi casa al huerto. Todos los días me estoy santificando, martirizado y mudo. Su etapa neogongorina no fue más que la búsqueda de inscribir su poesía en una dura disciplina con el destino de sublimar su vida de cabras y boñigas por los tesos caligrafiados en una página en blanco, impresos después para gozo y solaz del autor y de muchos otros. El virtuosismo textual, la imponente capacidad metafórica del poeta en Peritos Luna no puede excluirse de nuestro análisis, si queremos comprender su época de verso libre, bajo influencia de Neruda y Alexandre. Dos épocas contrapuestas, no lo creo, derivada una de la otra, producto del encuentro de la metáfora y la realidad, de la inocencia y el compromiso. El libro que daría estatura universal a Miguel Hernández es El rayo que no cesa, pero para llegar a él tuvo que hacer 3 versiones del Silbo vulnerado, que como pasa a ser de factura clásica, y al revés que Peritos Luna, este es un libro descendido y descendiente del sol, solar, claro y concreto. Lo presenta al Premio Nacional de Literatura y con su natural inocencia dirá: como no haya comida de negros, será para mi ambición el premio destinado por el Estado al mejor libro lírico. Era consciente Miguel de que bajaba del neogongorismo a lo concreto, pero no de que el premio no era natural que se atribuyera a él. Del Silbo Hernández manejará 3 versiones, siempre en el sentido de clarificación, haciendo el camino de lo abstracto a lo concreto. Es a la vez el tiempo en el que Miguel se somete a la guía de un joven oriolano, ya lo he dicho, de inteligencia excepcional y derivación mística profunda. Se trata de José Marín o Ramón Sigé, que tenía una revista que se llamaba El Gallo Crisi. En esta revista de fuerte inspiración católica y en la que llevaba Bergamín, Cruz y Raya, también de inspiración católica, publicará poemas Miguel y el auto sacramental ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y Sombra de lo que eras. Pronto aparecerán campos de batallas en las ideas con su amigo Sigé. El catolicismo redentorista del joven amigo, muy cercano al recién presentado falangismo, tropezaba con la visión sujeta a la tierra y al mundo, visión de sol y de vida de Miguel. La pendiente hacia el fascismo que tomará Sigé y su revista El Gallo Crisi proporcionó en Miguel una etapa de religiosidad en su poesía que representa una de las más valiosas contribuciones contemporáneas a la poesía religiosa. La ruptura se consumó cuando Miguel descubre en Madrid otros mundos de libertad. En 1934 de nuevo va a Madrid, va en tren. Ya no es un desconocido pastor que quiere escribir poesía. Lleva en sus manos el libro Peritos Luna y el auto sacramental publicado en Cruz y Raya. Hernández, con su inocencia, no es que rechace ya a Dios, sino que se le olvida. Como señala Juan Cano, el poeta sigue torturado por el mal de ausencia, pero ya no de Dios, sino de la mujer amada. Miguel encuentra el amor, se enamora de Josefina, una chica aprendiza en un taller de costura, y sabe, bebe, respira en Madrid que el amor no pertenece al mundo del pecado, sino de la dicha, del goce natural, directo y sincero, es volver a la naturaleza de su formación infantil en los prados. Lo explicitó muy bien Marie Chevalier cuando dijo: la oración a Dios se cambia en súplica y alabanza de la amada. El tono religioso de su poesía va transmutándose en un ritmo amoroso. El poeta errante que divaga el pensamiento, la imaginación, la atención, va a anclar su mirada en el enamoramiento y en el cuerpo de la mujer desinhibidamente, sin ocultación ni hipocresía. Miguel transitó el camino que va de lo celestial a lo terreno, el camino descrito por Hegel en la fenomenología del espíritu, cuando nos dijo: hubo un tiempo en el que el hombre tenía su cielo dotado de una riqueza pletórica de pensamientos y de imágenes.
el sentido de cuanto es radicaba en el hilo de luz que lo unía al cielo. Entonces, en vez de permanecer en este presente, la mirada se deslizaba hacia un más allá, hacia la esencia divina, hacia una presencia situada en lo ultraterrenal, si así vale decirlo, y hubo de pasar mucho tiempo para que aquella claridad que sólo poseía lo supraterrenal acabara por penetrar en la oscuridad y el extravío en el que se escondía el sentido del más acá, tornando interesante y valiosa la atención al presente como tal, a la que se daba el nombre de experiencia. El libro El rayo que no cesa marcará una ruptura en la obra y en la vida de Miguel. La aparición del amor, del deseo y la imposibilidad de su consumación por las rígidas costumbres de la sociedad oriolana dará el fruto de unos versos en los que principia a ser protagonista la pena de Miguel, la pena de amor insatisfecha, la pena de tantos elementos espirituales con los que el joven poeta quiere marcar una cesura, un corte con su etapa de catolicismo de aire viciado que había proyectado su poemario. Las dudas han permanecido aún. Al concepto del pecado de la carne le presenta batalla el ansia de gozo amoroso y físico. Y así escribirá: tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes, pena que vas, cavilación que viene, como el mar de la playa a las arenas, como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes por una noche oscura de sartenes, redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio, si no es tu amor, la tabla que procuro, si no es tu voz, el norte que pretendo, eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena, sonriendo. O aquel otro que principia: te me mueres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor, estoy confeso de que raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Desde su estancia madrileña en 1935 escribe a su novia de Orihuela, a Josefina, y le dice: la vida de los pueblos es tonta perdida, Josefina mía. Por eso me gustaría tenerte aquí en Madrid, porque aquí no se esconde nadie para darse un beso, ni nadie se escandaliza cuando ve a una pareja tumbada en el campo. En Madrid ya ha sentido Miguel la influencia de Pablo Neruda y su poesía sin pureza, poesía impura. Ya puede ver con nitidez el torneo que celebran la moral católica pueblerina para Miguel, bajo el manto protector de Ramón Sijé, y la libertad y el goce de la vida en la gran ciudad representada por Pablo Neruda y por Vicente Alexandre. Es el salto de San Juan de la Cruz a Quevedo. La pena de Miguel le produce la frustración de no ver su amor y su deseo consumados. Por eso escribirá: no me pongas obstáculos que tengo que salvar, no me siembres de cárceles, no bastan cerraduras ni cementos, no, a encadenar mi sangre de alquitrán inflamado, capaz de despertar calentura en la nieve. Ay, qué ganas de amarte contra un árbol, ay, qué afán de trillarte en una era, ay, qué dolor de verte por la espalda y no verte la espalda contra el mundo. El poeta sufre de amor, intenta retirar esa pasión de su novia, encontrar el enamorado placer en otra mujer, María Cegarra, y el placer físico, el ayuntamiento deseado en otra, Maruja Mayo, pero siempre volviendo y retornando su lucha contra el miedo que los prejuicios instalarán. La pena le conduce hacia el placer o hasta la muerte. Me callaré, me apartaré si puedo con mi constante pena instante, plena, a donde ni has de oírme ni he de verte. Me voy, pero me quedo. Pero me voy, desierto y sin areda. Adiós, amor, adiós hasta la muerte. El salto de prodigio del poeta le aparta del incensario para conducirlo al monte, donde el aire es puro y puede disfrutar como el animal libre. Hace continua referencia al toro, que, como el toro, he nacido para el luto. Para no consumirnos en interpretaciones ni cábalas subjetivas, recordemos lo que el poeta nos dice con claridad completa. Sonreídme,
Vengo muy satisfecho de librarme de la serpiente de las múltiples cúpulas, la serpiente escamada de casullas y cálices. Su cola puso acíbar en mi boca, sus anillos verdugos reprimieron y malaventuraron la nudosa sangre de mi corazón. Vengo muy dolorido de aquel infierno de incensarios locos, de aquella boba gloria. Sonreídme. Me libré de los templos, sonreídme, donde me consumía con tristeza de lámpara, encerrado en el poco aire de los sagrarios. Salté al monte de donde procedo, a las viñas donde haya tanta hermana mi sangre, a vuestra compañía de relativo barro. Liga aquí con su confesión de hombre telúrico, de naturaleza y tierra. Me llamo barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. La evolución que experimenta su obra, desde la individualidad solipsista hasta la que representa al colectivo social, la hará Miguel sin renunciar a su compromiso poético. Significar otra cosa y hacer soñar de otro modo, tal es la doble función de la imagen literaria. Lo que decía Octavio Paz puede aplicarse a la obra de Miguel Hernández. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. La poesía se convierte en fuente de la que emana una luz que irradia hacia todas las direcciones. Lo que nace de estos rayos luminosos del espíritu depende de la fuente, el poeta, y del espejo que refleje la luz de los lectores. La poesía de Miguel Hernández necesita su reflejo en lectores capaces de fundirse en la obra del poeta. El lector encontrará una prueba candente en la elegía que dedica a Sigé a la muerte del amigo. Muere muy joven Ramón Sigé, y él dedicará una elegía que se ha hecho universal, que comienza siendo una referencia: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, a quien tanto quería. Y dice la elegía: yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida destatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tus sangres se irán a cada lado disputando. Tu novia y las abejas, tu corazón ya terciopelo ajado, llama un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Será el estallido de la guerra la circunstancia que señalará el compromiso de Miguel.
se alistará con pronta voluntad al 5º regimiento, sin uso de las especiales condiciones que asistía a los intelectuales que apoyaron a la República. Marchará al frente como zapador, sin tomar en consideración la oportunidad de que otros disfrutaban de permanecer en la retaguardia, en el Palacio Heredia Espínola, sede de la Alianza de los Intelectuales Antifascistas, donde estaban sus amigos poetas. Mas lo que importa es cuál fue la evolución de su espíritu poético, qué cambios produce en la obra del poeta la circunstancia de la guerra. Miguel creará una nueva poética, dedicará sus versos a los soldados que defienden los valores republicanos. Escribirá poesía bélica, comprometida, con el objetivo de flagrar la lucha por la civilización de los soldados, para hacer resplandecer como fuego o llama la causa de la justicia. Publicará Viento del Pueblo, con un subtítulo que nos confirma cuál es la motivación de la obra: poesía en guerra. Hernández, esgrimiendo la palabra pura, inocente, como un arma más, nos narra lo que ve y sobre todo lo que siente en un ejercicio poético en primera persona, construyendo un espacio de quejas y bravuras, animando a los soldados, fruto de vientres pobres, a desquijarar leones para liberar a España de la invasión fascista. Él confesará que la fecha del 18 de julio marcará un cambio profundo en su poesía. Hernández, al mostrar su compromiso con la causa de la República, no abdicó de su oficio de poeta, no renunció al compromiso con la palabra y su bien decir. Para el canto poético no le valdrán al poeta los metros anteriores, la octava ni el soneto. La grandeza del trasunto sobre el que poetiza le exige el romance como canto narrativo, mas Miguel nos reserva otra sorpresa. Su romance lo será subjetivo, en primera persona, en clave de biografía propia. No duda en revelarnos cuál será su función. En el poema Sentado sobre los muertos lo hace explícito. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escuchar me debe, cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. El ruiseñor de las desdichas está aún más claramente aplicado a la contienda en una prueba más de que su compromiso político no le separa de su inocencia poética. En el poema Vientos del Pueblo me llevan, donde dice: si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba, cantando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Miguel es un ruiseñor que canta en medio de las batallas, un poeta que crea con la pureza del alma mientras suenan los obuses y se rompen las entrañas. Impresiona la capacidad creativa del poeta, en qué reducto de su mente se albergaba tan asombroso cúmulo de creación literaria, de manera de expresar los sentimientos y los sueños. Comprobamos la convicción del poeta en cada época lírica, su formidable credo cuando su obra está trascendida por el hálito de religiosidad, en la explanación sutil y explosiva a un tiempo de su unión con el amor, en su uso libre de los instintos y apetencias de la sensualidad, velando sí por pudor los más explícitos términos de la sexualidad, pero también en su compromiso político y bélico, creador de una poesía militante y militar, que le convirtieron en medio de una guerra en el poeta del pueblo, ruiseñor en medio de las batallas, poeta fundido con la suerte del soldado que portaba en su mochila los textos del poeta pastor. Convertido en viento del pueblo, Miguel veía sus ojos embriagados por la sangre y el dolor, y reposará las fuerzas de su fe para escribir el hermoso lamento cancionero y romancero de ausencia, una vez advertido de que el hombre acecha. En El hombre acecha, la épica da paso al intimismo. Había participado en la batalla de Teruel, que recuerda en un poema que ya tiene poco de la proeza de los primeros poemas de guerra. En su tristeza aparece su hijo Manuel Ramón, que colmará una de sus aspiraciones más intensas. También aquí tendrá Miguel un final desgraciado. El niño muere a causa de una infección agravada por su malnutrición con solo 10 meses. Miguel Hernández
Representaba como ningún otro la causa republicana, el sueño de la conquista de la dignidad de la persona acosada por las fuerzas reaccionarias de la oligarquía y el dominio de las conciencias de la Iglesia Católica. Conducirá su lucha por la dignificación del oficio de poeta hasta llevarlo al sacrificio, al pago con su muerte. Y aún nos sorprenderá con la profecía política. Describirá con los tintes dramáticos de la realidad la honda pena de aquellos que 70 años después, ahora, buscan con la angustia y la indignación de la injusticia las tumbas de sus ancestros por campos, tapias de cementerios y cunetas. En el poema Llamo a la Juventud, Miguel nos advierte ya de lo que hoy estamos viviendo. Y la muerte se sintió orgullosa de tenerles, pero en los negros rincones, en los más negros, se tienden a llorar por los caídos, madres que le dieron leches, hermanas que los lavaron, novias que han sido de nieve y que se han vuelto de luto y que se han vuelto de fiebre, desconcertadas viudas, desparramadas mujeres, cartas y fotografías que lo expresan fielmente, donde los ojos se rompen de tanto ver y no verles, de tanta lágrima muda, de tanta hermosura ausente. Cancionero y romancero de ausencias viene a significar la cima de la obra del poeta, donde se concilian las varias y a veces contrapuestas actividades de la creación de Hernández. El tránsito de la producción lo hace Miguel con una continuidad mantenida, pero también con evidentes rupturas que sin embargo no rompen el hilo de su trayectoria. Es la sublimación última de su poesía, puede encontrarse en este libro postrero, escrito en la cárcel, en condiciones verdaderamente infrahumanas. Es la luz de los versos en la oscuridad de la prisión. La autenticidad del poeta está en su imperturbable compromiso, bien sea con el oficio de poeta, bien sea con la realidad que lo rodea, con el hombre como recipendario de los valores humanistas, con la sociedad en la que vive y sueña, y con la solidaridad política que le hace defender lo que considera justo. Inicia el poeta su caminada ocupado, preocupado por lo que a su ser sucede, por la visión desde la religiosidad, por el influjo de la atracción de la mujer, para ir transponiendo su individualismo hacia el entorno social, hacia lo concreto, lo descendiente, el desarrollo de la guerra, la contemplación del dolor, de la sangre y de la muerte enturbiarán la fortaleza y el ánimo del poeta, la visión clara del objetivo de la lucha. ¿Para qué quiero la luz si tropiezo con tinieblas? El amor, la búsqueda de la mujer, del complemento de su vida de hombre, esa será la continua angustia que habrá de sentir en su soledad Miguel. Querer, 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 esa fue mi corona, esa es. El poeta sufre, encerrado, sin libertad, necesitando a su hijo y a su mujer. No puedo olvidar que no tengo alas, que no tengo mar, vereda ni nada con que irte a besar. Miguel se sabe prisionero, pero no abdica de su libertad. Se podrá encerrar a un hombre, pero no a su pensamiento, no a su libertad de pensar. Desde la cárcel escribirá un poema que titula Sonreír con la alegre tristeza del olivo. En él nos dice: me siento cada día más libre y más cautivo. Parecería que Hernández va a adivinar lo que más tarde habría de ocurrir. Miguel es un poeta de sangriento destino, de tristeza y dolor. ¿Y cómo se defiende? Cantando me defiendo, y defiendo mi pueblo cuando en mi pueblo imprimen su herradura de pólvora y estruendo los bárbaros del crimen. Define así Miguel su doble compromiso. Con el oficio de poeta, cantando me defiendo, y el compromiso social y político con su pueblo, las dos lealtades a las que no va a renunciar, a las que no se resignará a faltar. Aunque al final el poeta se pliegue a reconocer: yo que creí que la luz era mía, precipitado en la sombra me veo. Si desde el comienzo de la guerra en Miguel se produjo una lucha interior sobre el deseo de libertad para su pueblo y su odio a la violencia y la muerte, será con la aproximación del final de la contienda, cuando la acumulación de la visión de tanta sangre y muerte, y con la aparición de la conciencia de la derrota, cuando afloren los más tiernos sentimientos de tristeza. En contraste, la noticia de la llegada de su hijo explosionará su vitalidad y deseos de futuro cortados de raíz con dos hechos cercanos en el tiempo que produjeron el deterioro del poeta, la derrota de los republicanos y la muerte de su hijo. El poeta ético, moral,
había entregado su fe y sometido a riesgo su vida por una causa noble en la que perdería todo lo que le hacía vibrar. Juan Ramón Jiménez, con su acritud habitual, salva a Miguel de sus críticas. Los poetas no tenían convencimiento de lo que decían, eran señoritos, imitadores de guerrilleros, y paseaban sus rifles y sus pistolas de juguete por Madrid, vestidos con monos azules muy planchados. El único poeta, joven entonces, que peleó y escribió en el campo y en la cárcel, fue Miguel Hernández. Así fue considerado como el poeta del pueblo por los combatientes, argumento utilizado en su procesamiento cuando fue detenido, a pesar de que todos le aconsejaban que se marchara fuera del país y que él optara por buscar a su mujer y a su hija en Koch, como el más inocente y confiado de los muchachos, que dijera Carmen Conde. En la cárcel, enfermo, sin atención médica, se le ofrece la oportunidad de salir libre y ser atendido de sus males de salud. Se le exige a cambio la renuncia a sus ideas, que explique, que declare que ha sido engañado por los enemigos de España. ¿Es acaso un intento de compensar el gran impacto negativo del asesinato de Federico García Lorca? Miguel se niega en un acto de conjunción sublime de su inocencia y su compromiso. Estos hombres no serán tan perversos como para condenarme a morir en una celda maloliente por negarme a jurar de mis ideas. Es lo que en su inocencia debió pensar Miguel. Por otro lado, pensaría, aunque así fuera, ¿cómo puedo yo romper mi compromiso con lo que creo, con lo que alimenta mi fe de ser humano que busca la verdad y la justicia? Sería el complemento de sus reflexiones. Inocencia y compromiso desde la inicial manifestación de su vocación poética hasta el borde del abismo de una muerte digna para el poeta e ignominiosa para sus no tan indirectos asesinos. Así Miguel Hernández nos deja un legado de amor y testimonio poético. Fue siempre fiel a su compromiso con el oficio de poeta y testimonio también de compromiso social y político. Un hombre de bien, un genial poeta que es para nosotros el poeta del pueblo, que será ya siempre viento del pueblo. De nadie mejor podíamos encontrar las palabras para su definición humana y poética que de su amigo y poeta Vicente Alexandre. Decía Vicente, Miguel Hernández era un alma libre que miraba con clara mirada a los hombres. Era el poeta del triste destino, que murió malogrando a un gran artista, que hubiera sido, que ya lo es, honor de nuestra lengua. Y para despedirnos de Miguel, hagamos lo que en vida nos pidió y esperemos lo que nos prometió. Su petición y su promesa se cumplen cada vez que leemos sus versos. Esta aclamación nos hizo Miguel. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Después de tan bella y maravillosa disertación, a mí no me queda más que el silencio. No me quedan otras palabras y además sería un poco pretencioso el decir algo después de estas palabras, sobre todo después de Miguel Hernández. No obstante, lo que nos mueve es la palabra. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa, pues ambicemos 2 o 3 preguntas de ustedes. ¿Alguien quiere tener alguna intervención? Bien, pues yo creo que efectivamente el respeto es el mayor y con este maravilloso silencio les agradecemos a todos ustedes su presencia y sobre todo le agradezco infinitamente
señor Guerra, que nos haya puesto el alma como nos ha puesto y que nos haya mostrado ese aspecto para muchos desconocidos, para él absolutamente innato, como es su amor y su compromiso con la cultura y en este caso con una figura inmortal como la de Miguel Hernández. Ojalá, como decía, dentro de poco alguien diga eso de que estamos ya hasta los cojones de Miguel Hernández, tanto hablarlo. Muchas gracias a todos por su presencia.